Bueno, vamos a empezar. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos ya en nuestra cuarta semana de clases. Vamos a empezar con un tema vinculado al anterior, que es relativamente, tiene un poco de novedad, un poco de vinculación con el anterior, que es el gran campo de los discursos periodísticos. Los discursos periodísticos que abarcan todo lo que de alguna manera se transmite en los medios de comunicación, desde las noticias hasta las crónicas, pasando por las notas de opinión, las entrevistas, las notas de investigación, las cartas o las notas de lectores, y hoy por hoy también, en la medida en que la mayor parte de los medios de comunicación se difunden en las redes, también podemos considerar a veces algunos posteos de las redes también como algo periodístico, es así como un poco en transición probablemente. Son un conjunto de discursos con una serie de particularidades muy específicas. En principio vamos a tratar de recordar un poquito cómo veníamos pensando algunas cosas, ¿no? Estamos pensando la materia de lengua como el centro vinculado al fenómeno de la comunicación, que es central en la vida humana y que se da todo el tiempo desde que nacemos y en todo momento de nuestra vida, y que es un proceso de circulación de un mensaje entre un emisor, que puede ser una persona sola o puede ser un grupo o un equipo trabajando en conjunto para armar un mensaje muy complejo, hacia un receptor, que también puede ser un sujeto individual, ¿no? Como venimos hablando, por ejemplo, en la charla personal o en un mensaje de WhatsApp entre dos personas a través de un teléfono, pero también puede ser un receptor colectivo, a través de un canal que a veces es simplemente la oralidad y a veces es tan complejo como un medio masivo de comunicación. En ese punto habíamos parado un poco la clase anterior en ver qué era esto de los medios masivos de comunicación como un canal que modificaba totalmente el mensaje y la comunicación entre las personas y generaba todo un montón de fenómenos que a la larga tendían a orientar su mentalidad, su forma de pensar la realidad, su sistema de valores y su ideología, ¿no? Porque a la larga también los medios de comunicación, a la larga no, definitivamente son una empresa para vender un producto, de la misma manera que una fábrica puede producir autopartes o puede producir un taller ropa o alimentos en una pequeña industria, de la misma manera todo lo que son mensajes de los medios masivos de comunicación son un producto hecho masivamente para vender y para obtener algún tipo de ganancia y a la vez modificar la mentalidad de las personas en masa, de forma colectiva. Esos mensajes están estructurados a partir de ciertos sistemas de representación, de signos, de lenguajes, y se dan siempre en un contexto de espacio y de tiempo. Y habíamos visto además de los medios de comunicación como este formato especial de los canales para circular los mensajes, el tema de los discursos sociales y los géneros discursivos, que fue nuestra primera clase teórica, en donde habíamos visto el tema de que nosotros no comunicamos, no expresamos mensajes así como se nos ocurren, sino que tenemos ciertos modelos de organización. Y bueno, esto es mucho más fuerte cuando hablamos de mensajes pensados para transmitirse a través de los medios masivos de comunicación, ¿sí? A veces hay cosas que nos parecen muy espontáneas cuando vemos un programa de televisión o leemos algún material en las redes sociales, y en realidad no son espontáneas, tienen un modelo armado para que la gente rápidamente lo interprete, lo compre y lo asimile. Bien, los discursos periodísticos también tienen varias características particulares, y el periodismo en particular tiene que ser pensado primero como un oficio y una práctica, o sea, como una tarea para producir y difundir información. Y esa información tiene que tener un ritmo, no es lo mismo que contarle a cualquiera algo que pasó, sino que el periodismo organiza la información de forma periódica, o sea, o de forma diaria, por eso se llaman diarios, ¿no? Los que a veces compramos o consultamos, o semanarios o mensuarios, y de forma masiva.
porque no es lo mismo, no es hacer periodismo cuando uno le cuenta a alguien una novedad personal, ¿no? O incluso de un sector de personas. Tiene que ser masiva. El periodismo apunta a difundir información que se hace a escala de gran cantidad de personas. El periodismo se desarrolla fuertemente a partir de que se inventa la prensa escrita y la imprenta de tipos móviles. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto en una de las clases anteriores? Ese aparato que permite hacer muchas copias en simultáneo y repartir y comercializar fácil es lo que permite que se desarrolle la prensa, el periodismo impreso, sobre todo a partir del siglo XVIII, los años 1700. Y después va creciendo a lo largo de los últimos 3 o 4 siglos muy rápidamente, ¿no? A medida que avanzan los formatos de difusión, los elementos materiales, ¿no? Las posibilidades de tener más prensa, de tener aparatos de sistemas de venta, sistemas de comercialización y también gente que pueda leer y escribir. Y esa información que se organiza en esos diarios originalmente y aún al día de hoy tiene que tener dos características básicas: la relevancia social y el interés colectivo. O sea, nunca es una noticia algo que es de la vida individual de un sujeto. Por eso cuando aparece algo en el orden, el periodismo de chimentos en el fondo es muy desvalorizado. Porque a nosotros, al público en general no le importa, no le hace en particular a su vida, no le modifica lo que haga en su intimidad alguien en su vida privada, ¿no? Lo personal no es motivo de noticia o motivo de información periodística. Tiene que ser relevante, tiene que ser algo importante y tiene que ser de interés para por lo menos un grupo, para una comunidad, para un sector de personas. O sea, a lo mejor hay cosas que no son importantes para todos, qué sé yo, si se genera una novedad en el barrio, por ejemplo, no sé, que se asfalta una calle o hubo un problema con un vecino en el barrio, importa a esa comunidad, pero ya tiene un interés colectivo y masivo. Y tiene que ser de relevancia social, o sea, algo que de alguna manera le podría pasar o estar vinculado con otras personas. Por eso de pronto un hecho delictivo sí tiene relevancia social aunque le pase a una sola persona, porque es algo que de alguna manera le podría pasar a otros. Otro punto clave es que la información tiene que estar basada en hechos reales. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el periodismo actual, que para confrontarse políticamente con diferentes sectores, a veces se distorsionan tanto las cosas que se terminan inventando y se plantean como posibilidades o cosas que podrían suceder como si realmente hubieran sucedido. Y eso no es periodismo, eso es falso, eso es chusmerío. Para que un hecho real sea tratado periodísticamente de forma seria y con calidad, tiene que estar demostrado por fuentes documentales. Y esto es muy importante. Un periodismo serio demuestra la investigación y los hechos que plantea a partir de fuentes documentales. Es decir, testimonios de personas, papeles, documentos oficiales con un valor legal real, ¿sí? Y esto es muy importante porque uno de los objetivos finales del periodismo es influenciar y condicionar la opinión pública, o sea, la opinión de las mayorías. Que la gente tenga una cierta opinión para a partir de ahí tomar decisiones colectivas, en una elección política, en una decisión, en una acción colectiva, en la forma de manejarse en la vida social. Esto tiene que ver con lo que se llama formación ideológica del público, ¿sí? ¿Cuáles son las características específicas de los textos? ¿Sí? En cuanto a lo concreto, digamos, más allá de lo general. Primero que hay diferentes canales para los textos periodísticos. Uno es la prensa escrita, en papel, es el formato más tradicional y que de a poco ya está perdiendo uso. Otro es la radio, otro es la televisión, sobre todo a partir de los formatos de noticieros o programas de investigación, y después las redes a través de Internet, que muchos diarios escritos tienen sus formas y sus espacios en Internet, lo cual a todos nos hace mucho más accesible si tenemos conectividad, porque ahí también está el tema, y la limitación para leer los diarios e informarnos. Toda construcción, todo texto periodístico tiene una objetividad relativa, o sea, cuando nos dicen que
se hace periodismo independiente u objetivo, que se informan las cosas tal cuales son la realidad, eso no nos lo tenemos que creer, porque eso es relativo, eso depende. Porque toda la realidad, aún los periodistas más serios y más rigurosos, hacen un recorte de qué es lo que quieren representar, qué cosas no cuentan, qué cosas sí cuentan de lo que sucedió, qué aspectos de un hecho detallan más, qué aspectos lo pasan por alto, y eso implica un condicionamiento de la información que se da. Por eso a veces cuando uno lee un mismo hecho entre un diario u otro diario, lo escucho de un periodista o de otro, le cuentan cosas que son a veces hasta muy diferentes, ¿sí? El texto periodístico también se constituye en un bien cultural, o sea, es un objeto que está para ser vendido y consumido. Nosotros directa o indirectamente siempre estamos pagando las noticias que consumimos, incluso a través de las redes sociales. Por esto lo que les decía, que pagamos la conectividad. Y todos los textos periodísticos tienen mínimamente dos sectores importantes. Un cuerpo del texto, ¿sí? Acá hay un poquito una esquemita que lo muestra en el caso de las noticias, y una serie de paratextos, que son los títulos, los subtítulos, que nos ayudan a orientar, porque como las noticias están pensadas sobre todo para que la gente las consuma rápidamente, no es una lectura para sentarse, estudiar con concentración y desarrollar bien la idea, y esto a veces es una trampa, por eso nos engañan tan rápidamente. Los paratextos nos ayudan a leer a veces los titulares y ya tener una idea de lo que pasó. Después no sabemos bien lo que pasó, pero rapidito consumimos eso. Hay dos géneros fundamentales que son los que vamos a pensar. Incluso en el libro ustedes van a ver que hay otros más, pero yo elegí dos, considerando las dificultades de tiempo que tenemos para esta cursada. Uno es la noticia, que tiene las siguientes características. Primero, ¿se acuerdan que todo género discursivo, la noticia es un género discursivo, como ya aprendimos, tiene que tener un tema? Y el tema de cualquier noticia tiene que ser un hecho novedoso e importante desde lo comunitario, como decíamos antes para todo periodista. Tiene que ser algo nuevo. Yo no puedo venir a publicar en un diario algo que ya pasó hace mucho tiempo y sobre el cual no hay ninguna novedad. No puedo venir a contar que, no sé, se edificó o se entregó un plan de vivienda que ya se entregó hace 3 meses. Eso no es noticia. Tengo que contarlo si está pasando ahora o está por pasar, ¿sí? Y si lo vuelvo a reactivar el hecho, que eso puede ser muy importante, es si pasó algo más nuevo, como a veces pasa con los policiales, ¿no? Que vuelven a aparecer cuando ya se está haciendo el juicio, cuando después del hecho se investigó y se descubrió algo nuevo. Ese valor de novedad tiene que estar determinado por los intereses de la empresa periodística y del sector político, económico, social que ese diario representa. Los diarios están vinculados a ciertos sectores. Por ejemplo, en nuestro país, Crónica o Página 2 están más cerca a los sectores trabajadores y a las clases medias y populares, mientras que Clarín y La Nación están más cercanos a los sectores empresarios, aunque a veces parecieran de clase media, y La Nación a los sectores tradicionales, ¿no? Entonces las noticias, ellos van a pensar o decidir qué es lo novedoso según sus intereses ideológicos. Y después vuelvo sobre esto que decíamos de las fuentes. El rigor periodístico, o sea, la calidad de la información y la seriedad está dada por las fuentes que se citan, que son los documentos, los testimonios, las instituciones que originan los datos de la noticia. Por ejemplo, si nos dan una noticia sobre la cantidad de pobres que hay en el país, o la cantidad de crímenes que hay, o la cantidad o los valores de los aumentos de precios, o las mejoras en ciertas estadísticas, por ejemplo, la mayor cantidad de personas vacunadas o con cobertura de plan de salud, eso tiene que estar basado en datos de organismos oficiales que tengan investigaciones serias. Lo mismo si son problemas o escándalos o cosas que serían muy cuestionables, tiene que haber documentación seria que lo demuestre. Y la estructura era la que le mostraba recién, ¿verdad? O sea, la noticia tiene un titular, si la noticia es más larga va a tener un pequeño resumen que se llama copete, un cuerpo de la noticia en donde se cuenta qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, quiénes participaron. Y a veces, si la noticia es importante, tiene ilustraciones, fotos, mapas, infografías. Y el otro texto que vamos a pensar de todos los posibles, después más adelante vamos a ver la nota de opinión cuando veamos textos argumentativos, es la entrevista. La entrevista es un tipo de texto dialogal en donde en general el periodista conversa con uno o con varios personajes
Tiene una estructura parecida a la de la noticia, pero digamos, tiene un titular, tiene siempre una presentación, que ya es parte del cuerpo, y en ese cuerpo, miren, acá hay un error de escritura, después lo vamos a corregir, se desarrolla el diálogo entre el entrevistado, que puede ser una persona o varias, y el entrevistador. O sea, básicamente eso es lo central. Hay 3 tipos de entrevistas: la abierta, que es de tema libre, es así como más informal, en donde se puede hablar de cualquier tema y se centra en la personalidad del entrevistado. Las entrevistas cerradas, que son sobre temas específicos, que se charlan previamente con la persona que se quiere entrevistar. Y en general se hacen mucho con los especialistas. Por ejemplo, ahora en la pandemia es muy frecuente que se hagan entrevistas para hablar de la pandemia, no de la vida personal del infectólogo o del epidemiólogo, sino para hablar de los diferentes procesos que se están dando alrededor de esto, ¿no? Y lo mismo con, por ejemplo, los avances científicos o cuestiones policiales. La idea de la entrevista es concentrarse en un tema. Y mixta es cuando de pronto se puede hablar de temas específicos, pero la persona referida o con la que se conversa tiene mucha fama, entonces también puede aparecer algo interesante de lo personal. Y después está el reportaje, que en general es el tipo de entrevista más casual, más espontánea, que se da a veces incluso en la calle, con los mobileros, con los periodistas que trabajan digamos, en la cobertura de los hechos en los espacios públicos. Bueno, esta es más o menos la idea, espero que les haya gustado y vamos conversando un cachito más después cuando empecemos con los trabajos. Les mando un cariño grande y después les doy las consignas de trabajo.